Hola de nuevo, seguimos aquí hablando de storytelling. Hace un ratito os he explicado qué era el storytelling y os he dicho cómo lo adaptaba yo a la educación. Ahora me gustaría hablaros de cuál es la diferencia exacta entre estereotipo y arquetipo. O más bien, desde el punto de vista de los personajes, ¿vale? Seguimos con el tema de storytelling y los storytellings tienen personajes. Como mínimo tienen uno. Los personajes pueden ser arquetípicos o estereotípicos. Cuando son estereotípicos, son personajes como yo llamo marca blanca. Reúnen unas características comunes de la profesión que tienen, del carácter que tienen, del ámbito en el que están, y no tienen mayor profundidad. Si nos vamos a una película de los años 80 que me encanta poner en clase, que se llama El Club de los Cinco, en esa película podemos ver los personajes estereotípicos de un instituto en aquella época, y aún así hoy en día también. Está el deportista, está el empollón, está el conflictivo, está la princesita, la popular, está la transgresora, la punky. O sea, son personajes que en sí reúnen las características de otros muchos y se comportan como se comportarían esos personajes. No tienen más, no van más allá de ese papel. Es previsible cómo se va a comportar un deportista desde lo estereotípico, ¿no? Es fácil de entender. Os pongo un último ejemplo. Por ejemplo, Jessica Rabbit. Jessica Rabbit es un personaje estereotípico. Es la típica buenorra, escultural, que lo único que quiere transmitir es exuberancia, generar deseo. Es un personaje arquetípico. Estereotípico. Sin embargo, cuando hablamos de arquetipo estamos hablando de lo contrario al estereotipo. Hablamos de un personaje que tiene algunas características que lo hacen diferente. Y es muy fácil de entender si pensamos en el Dr. House. El Dr. House es un arquetipo del prototipo, estereotipo de doctor. Es totalmente la antítesis. Y por eso es un personaje que funciona. Porque es tan arquetípico que llama la atención. Si cogemos también un personaje que se llama Jack Sparrow, el pirata, y lo desgranamos, nos vamos a dar cuenta que en realidad Jack Sparrow es una mezcla de el graciosillo con el pirata. Juntos. Es el pirata graciosillo. Esa mezcla de el ladrón con el bufón, que serían los estereotípicos, hacen que el arquetipo funcione bien en la historia. ¿Por qué triunfan últimamente las películas? Porque tienen personajes arquetípicos que nos atraen. Personas distintas. Nuestras historias, yo siempre digo, nuestros storytellings en el aula, deben tener esa carga arquetípica. Porque a los alumnos les encantan las historias. Si tú les dices, mi madre hizo una bomba química, como os he explicado en el anterior vídeo, ellos pensarán que esta mujer se sale fuera de lo común, que no es lo habitual. Que una mujer no se pone a mezclar productos químicos antes de ponerse a limpiar la casa de manera loca. Ellos la conciben en la cabeza como una científica loca o como no lo sé. Pero en cualquier caso ese personaje desdibujado, complicado, un poco diferente, hace que la historia tome cuerpo y luego sea bien recordada. Y este es el arte de contar historias. Crear personajes para que el alumno recuerde la situación, recuerde el personaje y sobre todo recuerde qué les estabas intentando explicar. Contenido teórico. Recordar, nosotros los profes somos los gestores de información del curso. Nuestra labor es que consigan entender los contenidos teóricos. A veces son contenidos que son muy fáciles y a veces son contenidos que son un poquito difíciles. Si nosotros intentamos explicar una historia que sea divertida o que sea impactante o que sea triste, no sé, es igual, el recurso lo piensas en relación a lo que quieres que aprendan. Pero en cualquier caso, utilizar el storytelling y tener bien pensados los personajes, los arquetípicos y los estereotípicos, va a favorecer muchísimo que el alumno aprenda. Pero es que de verdad es una barbaridad. Incluso podéis utilizar esta técnica en el aula pidiéndoles que ellos mismos expliquen historias sobre lo que han entendido. Yo, en el curso de docencia, hay un apartado en el que yo les digo que se llama teatrillo de estilos de aprendizaje. Cuando tienen que entender lo que es un estilo divergente, convergente, acomodador o asimilador, les pido que expliquen, que se inventen una historia de teatro en la que confluyen estos 4 personajes. Personajes que son convergentes, divergentes, asimiladores y acomodadores. Estas 3 maneras de aprender o estas 3 maneras de entender las cosas pueden hacer que una escena cómica funcione muy bien. ¿Y yo qué consigo con ello? Que al final el alumno, cuando acaba de hacer esa pieza de teatro,
haya entendido a la perfección lo que es el estilo de aprendizaje y en qué consiste cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque han pasado eso por el filtro del teatro, por el filtro del juego y además se lo han llevado a la vivencia. Y recordar, lo que vives lo recuerdas para siempre. Nos vemos en siguientes vídeos.